Mañana lunes se cumplen 50 años de la muerte de uno de los dictadores más sanguinarios de la historia del país y de América Latina. Rafael Leónidas Trujillo gobernó la República Dominicana durante 30 años en lo que la gente vivía bajo el temor hasta de su sombra, un régimen en el que nadie tenía derecho a nada. La directora del Museo de la Resistencia, Luisa de Peña, considera que ese es un pasado que las nuevas generaciones deben conocer a profundidad. Sobre lo que pasó y cómo puede una persona asumir su rol en la sociedad actual, contribuir a un ciudadano más responsable. Hay 4 personajes que interactúan en una dictadura, que son el perpetrador, el observador, la víctima y la resistencia. Eduardo Díaz, presidente de la Fundación 30 de Mayo, expresó preocupación porque las escuelas no imparten adecuadamente la historia relacionada con la dictadura trujillista. El momento que vamos a tener del museo, pues vamos a llevar a las escuelas el proyecto del museo, la idea que tenemos de difundir, aunque sea un poco crudo, la dictadura de Trujillo en el sentido de lo que fue. O sea, las torturas, las muertes, los asesinatos en masa. Sobre todo, pues tiende a desvirtuarse un poco esa enseñanza de la historia más reciente, porque muchas veces quienes la escriben están relacionados con esos hechos todavía. Algunos de los personajes cuya voz se toma como referencia para enseñar esa historia, estuvieron vinculados con esa época, o si no, tienen temor de decir las cosas como fueron. Los asesinatos ejecutados por encargo del tirano suman 50.000 dominicanos y extranjeros entre 1930 y 1961. Entre las víctimas figuran 17.000 haitianos asesinados en 1937 por orden del mandatario. Cubanos, colombianos, venezolanos y estadounidenses también se contabilizan en esa cifra. Ese número de víctimas sube tanto porque se incluye en ellos el genocidio haitiano. ¿Okay? El genocidio haitiano, que le da una característica ya a la dictadura de crimen de lesa humanidad, donde se asesinaron niños, jóvenes, mujeres, hombres, ancianos, simplemente por su raza. Entonces, eso le da una característica diferente al resto de las dictaduras del siglo XX en Latinoamérica. La historiadora y catedrática universitaria Ángela Altagracia Fernández considera que los muertos de la era son más porque no se trató de una sola matanza. Yo pienso que son más. 50.000 no pueden ser, ¿no? Tienen que ser más porque fueron 30 años de violencia desde el inicio hasta el final, de manera que 50.000 yo encuentro que queda corto el conteo que hicieron. La mayor cantidad de crímenes se produjo en la primera y última década del régimen. La violencia se intensificó durante los últimos años cuando se cometieron asesinatos como los de miembros del movimiento de los expedicionarios de Constanza, Maimón y Estero Hondo en 1959, los miembros del movimiento clandestino 14 de junio y los de los panfleteros de Santiago opositores al trujillismo. Este muchacho Maduro murió en la invasión del 59. Él allá después en La Habana, él iba junto conmigo, le he dicho Félix, le iba mucho allá a ver a papá. Y él fue quien me dijo, porque estaba en mi curso también, dice, yo fui y no conseguí la tesis, estoy señalado. Dice, así que si tú vas, te van a poner de mojiganga. Entre las causas de esta muerte figuran la disidencia política, la negativa a vender propiedades al mandatario o a trabajar para él y los vínculos familiares con enemigos del trujillato. Doña Pucha Rodríguez vivió la tiranía y recuerda con tristeza los abusos que cometió el tirano contra su familia. A principios de agosto comenzaron a llevarse a la gente presa, ya habían algunos presos de un allanamiento que nos hicieron en mayo. Mi hermana estaba ya de 9 meses para dar a luz, tuvo que irse.
y el marido lo llevaron preso. En la casa donde nosotros todos crecimos, fue en Barranca. Esa casa después desapareció cuando Petán la tenía, por eso pasó de mano en mano hasta Rubirosa. Lo mismo le ocurre a la diputada Milú Tavares Mirabal, quien perdió a su madre y a sus tías durante la dictadura. Porque el tirano fue responsable directo de ese crimen que pesa en la conciencia, no solo del pueblo dominicano, sino de todo nuestro continente y de toda la humanidad. Es uno de los crímenes más horrendos que se podrían cometer. Y yo no lo puedo desligar, evidentemente, y además no creo que el pueblo dominicano tampoco lo puede desligar. De alguna manera, la condena de la historia siempre relacionará a Trujillo. Desarrollándose. El historiador Juan Daniel Balcácer reconoce que el tirano introdujo importantes cambios en la economía, al igual que en el ámbito social. Y concomitantemente con su tiranía, pues el país fue progresando, desarrollándose en diferentes instancias, menos en la más importante, que era la política y en materia de derechos humanos. Es decir, de 1 millón de habitantes que había en 1930, en 31 años la población creció a 3 millones. La dictadura siempre quiso hacerle creer a los dominicanos y al mundo que nosotros teníamos una situación que solamente existía en la mentalidad de Trujillo para él poder llevar a cabo las ejecutorias que hizo de saqueo al país. Aquí se habla mucho de que Trujillo pues creció la economía. Oye, no creció, fue al revés. Fue un freno para el desarrollo. Trujillo fue acribillado en el Malecón cuando se dirigía a su natal San Cristóbal. Allí fue levantado el monumento a los héroes del 30 de mayo. La democracia es un proceso que está siempre en construcción, que no se termina nunca y que es responsabilidad de todos y de todas mejorarla cada vez. Y ello solo es posible hacerlo a través de la participación. Programa de labores y esperanza. Luego tomó el mando Joaquín Balaguer, quien se mantuvo en el poder a través de cuestionados procesos electorales. Con el advenimiento al poder de Joaquín Balaguer, lo que se da es que un colaborador leal y servil de la dictadura quiso hacer la transición hacia un modelo de democracia autoritaria. O sea, Balaguer realmente implantó en el país lo que nosotros hemos llamado una democracia iliberal, no liberal, limitada simple y llanamente a que cada 4 años tú podías acudir a las urnas a echar un voto que no necesariamente te garantizaban la transparencia y la legitimidad de ese voto. Los 12 años de Balaguer fueron definidos como la continuidad de la era debido a la gran cantidad de crímenes. Este tiempo transcurrido no es óbice, no es obstáculo realmente para que se le reste importancia a que se conozca lo que realmente ocurrió. Para conocer más la época, el Museo de la Resistencia será abierto al público el próximo martes. Sus instalaciones albergan 168.000 documentos sobre el régimen trujillista que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. La era de Trujillo, un pasado oscuro, 3 décadas de torturas y abusos que quedaron por siempre como una marca imborrable en las memorias de quienes sobrevivieron a ella. La fiesta del Chivo, el 30 de mayo.